Se le pide, por favor, escribir su nombre y apellido en el chat para, obviamente, corroborar la asistencia. Y también, por favor, se le pide para la participación tanto por audio como también por los mensajes en el aula virtual. Muy buenas tardes nuevamente. Les saluda el profesor Luis Aníbal del curso de Geografía. Estamos en la semana número 2. El día de hoy, ahí está justamente la fecha. Hoy día nos encontramos martes 15 de marzo del año 2022, para que lo puedan transcribir en su cuadernito, no haya problemas. Los valores que vamos a trabajar están vinculados a la puntualidad, el orden y la limpieza, y también el tema número 2, es decir, ¿qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? Teoría geográfica 2. Nosotros hemos trabajado en la sesión anterior teoría geográfica 1, y ahora corresponde teoría geográfica 2, ¿ya? Profesor, tenemos acá también el propósito de esta sesión. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Analizar los principios geográficos que son importantes dentro de la geografía. Y obviamente tenemos la competencia que vamos a trabajar. ¿Cuál es la competencia, profesor? Gestiona responsablemente los recursos dentro de lo que es la geografía, ¿ya? Entonces tenemos la fecha, tenemos el valor y tenemos también el tema. El tema es Teoría Geográfica 2. Aquí tenemos en el aula virtual, tenemos a Grey Celeste, Eddie Izquierdo, Jerico, Yelena, Rubén, Milán, Karen, Samantha, Yelena Milena, Evelyn Pérez, Brenda Yasmín, Axel Cárdenas, Brenda Yasmín, ya está, Pacori Ramos. Recuerden que es importante que ustedes escriban su nombre y apellido en el chat para poder, obviamente, saber y manejar la asistencia, y también para el tema de participación en clase. Muy bien, a partir de esas indicaciones, nos vamos acá. Voy a compartirte este videito que es importante para el desarrollo de la sesión. Te voy a pedir que escuches, que levantes volumen para que puedas escuchar fuerte y claro. ¿Ya? Vamos a subir volumen y empezamos. Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que hayan pasado unas hermosas vacaciones. Hoy, que ya volvieron las clases, vamos a hablar acerca de un lugar muy importante para nosotros, la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes es un importante sistema montañoso, ubicado en el continente americano. Atraviesa 7 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es la cordillera más larga del planeta, con 7.500 kilómetros de largo aproximado. Su punto más alto es el Cerro Aconcagua, de 6.962 metros de altura. Las condiciones climáticas y físicas de los Andes son diversas. Es posible nombrar 3 factores principales que afectarán al clima dependiendo del lugar de la cordillera en que nos encontremos. Uno de ellos es la latitud, que implica que a mayor distancia nos encontremos del Ecuador, menor temperatura, es decir, que va a ser más frío. Otro factor es la distancia del mar. Cuanto más cerca se esté del mar, el clima será más suave. Además, en nuestro país, la montaña implica una barrera natural para la humedad y las lluvias que provienen del Pacífico. El último de los factores es la altitud. A mayor altitud, más frío, mayor número de precipitaciones y más oportunidades de que estas precipitaciones sean en forma de nieve. Ahora bien, en líneas generales, podemos decir que en la cordillera de los Andes predomina un clima muy riguroso.
Es decir, mayormente hace mucho frío, hay mucho viento y pocas lluvias. Por eso, todos los seres vivos que la habitan se preparan para soportar este tipo de clima. Entre los animales que viven allí, podemos encontrar a los siguientes: el puma, el cóndor, el flamenco, el zorro y la vicuña, que es la pariente salvaje de la alpaca y la llama, que fueron domesticadas por el ser humano. La vegetación que vive en los Andes es xerófila, es decir, está adaptada al clima seco. Estas condiciones producen arbustos bajos, plantas pegadas al suelo, con raíces profundas y extensas, pocas hojas, cubiertas por espinas y o con abundantes secreciones resinosas. Otro aspecto muy importante de la cordillera de los Andes es su valor histórico y cultural. Muchos pueblos ubicaron en las alturas de las montañas sus lugares sagrados, los lugares que los acercaban a la divinidad. La civilización inca, por ejemplo, se desarrolló en torno a la cordillera, formando un gran imperio a través de una gestión gubernamental cuidadosa y meticulosa. Los incas construyeron acueductos, que son canales por donde transitaba el agua, y caminos, cuyos restos perduran hasta el día de hoy y nos permiten saber cómo vivían. Muchos años después, hacia el 1800, San Martín y su ejército realizarían una de las hazañas más importantes que afirmaran nuestra independencia: el cruce de los Andes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se habrán preparado para cruzar? ¿Cómo habrá sido esa experiencia? ¿Qué habrán comido en el camino? Pues bien, todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Para comenzar, te propongo que realices la siguiente actividad. Volvé a escuchar el video o lee el texto que te voy a dejar a continuación y toma nota de alguno de los datos que te parezcan más importantes. Luego, anótalos en tu carpeta para recordarlos bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muy bien. A partir entonces del video escuchado y visto, tenemos acá algunas preguntas. ¿Alguien por ahí está con el micrófono prendido, por favor? Tenemos acá algunas preguntas del material. ¿Qué relaciones entre causa y efecto puedes establecer del observado y escuchado en el video? ¿A un voluntario para que me responda esa pregunta, por favor? ¿Qué relaciones entre causa y efecto puedes establecer del observado y escuchado? ¿Algún voluntario o voluntaria? A ver, por ahí. En el video se toma como referencia, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Se toma como referencia la cordillera de los Andes. La existencia de la cordillera de los Andes, para corresponder la pregunta, miren lo que dice acá, es importante, ¿no? ¿Qué causa, dice, qué relaciones entre causa y efecto puedes establecer del observado y escuchado en el video? Mira, esta es la cordillera de los Andes, ¿no? Ahí está. Esta es la cadena central. Vamos a poner un poco más grande. Esta es la cadena central. Y esta es la cadena oriental, ¿no? Ahí está. Entonces la cordillera de los Andes
podría generar ¿qué cosa? Que las nubes que vienen del oriente se queden en esta zona. Por lo tanto, podría generar que se incrementen las lluvias en la sierra, se incrementan y disminuyen en toda la costa, ¿no? Ahí está. Parte de lo que habla el video. La existencia de la cordillera de los Andes. ¿Ya? En la siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que es importante conocer la ciencia de la geografía? A ver, voluntario, voluntaria. Ah, muy bien, Samantha, ¿no? Es la que nos da el clima en el Perú. Claro que sí, Samantha. La cordillera de los Andes tiene que ver con el clima del Perú, por supuesto. Clima cálido, clima templado, clima frío. La pregunta es, ¿no? ¿Por qué es importante conocer acerca de la ciencia geográfica? ¿Algún voluntario o voluntaria? Abren el chat. Yelena, la geografía ha alcanzado gran importancia ligada a diversos factores que son determinantes. Muy bien, excelente. Muy bien, Yelena. ¿Alguien más por ahí desea participar? Estamos en la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Acá está justamente. ¿Por qué es importante? Lo voy a colocar acá. A ver, un momento. Acá aparece la pregunta 2. Y la pregunta 2 dice, ¿por qué es importante conocer la ciencia de la geografía? Pregunta cualquiera, ¿por qué es importante conocer la ciencia de la geografía? ¿Algún voluntario o voluntaria? Para conocer más. Muy bien, tengo respuestas en el chat. Dice Fernando, es importante para conocer el ambiente social y natural. Muy bien, Para Fernando. poder entender algunos fenómenos ambientales que dan y ¿Quién saber habló? A por ver, qué levanten la razones mano que por ahí. dan. ¿Quién fue? Discúlpame, para apuntarte. Apellido o nombre. Samantha Muy bien, Espinosa. Samantha, te escucho ahora hacia adelante. Para entender sobre por qué razón se formó ese evento geográfico. Ya, para explicar el desarrollo de fenómenos o eventos geográficos, ¿no? Muy bien, Samantha. Excelente. Fernando, es importante para conocer el ambiente social y natural. Brenda, ¿no? Muy bien, Emily, para saber los conocimientos de los antepasados. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Ojo, la pregunta es, ¿por qué es importante la ciencia geográfica? ¿Por qué crees tú que es importante? A ver, opiniones. Por ahí me han dado Profesor, algunas. A ver, levanten la mano para que puedan participar, por favor. no es que mi laptop no sé por qué no se puede levantar la mano. A ver, Gabriel, te escucho. Porque para saber que la geografía es como ciencia integradora de los aspectos naturales y humanos. Ah, muy bien, correcto, excelente, Gabriel. Muy bien. Entonces, profesor, la importancia de la geografía radica en que permite y mejora el desarrollo de la vida del hombre, ¿no? Ahí está una de sus importancias. Muy bien, Muy bien, ya está. Entonces, a partir de eso, vamos a pasar acá por lo siguiente. Un momento, por favor. A ver, vamos acá. Principios geográficos. Cuando uno habla de geografía como ciencia, tiene que mencionar a los llamados principios de la geografía. ¿Cuáles son estos principios de la geografía, profe? A ver, vamos a analizar por acá. Principio número 1,
localización y extensión. ¿Por qué es importante, profesor, el principio de localización o extensión? Primero habría que saber qué cosa es ese principio, ¿no? Ahí está, mira. A ver, entonces, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? Hola, profe. Hola, buenas tardes. Escribir su nombre en el chat, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo, profe? Escribir su nombre y apellido en el chat, por favor, para la asistencia. Ya, profe. A ver, entonces tenemos acá los principios geográficos. ¿Algún voluntario para que me lea lo que va a aparecer en pantalla, por favor? Que levante la manito y le doy el pase. Muy bien, Emily. ¿Vas a empezar la lectura? Un momento, por favor. Lee los principios que aparecen en la parte superior, Emily. Los tres primeros, profesor. Sí, por favor. Ok. Localización y extensión. Enunciado por Federico Ratzel. Todo fenómeno geográfico debe ser ubicado. Casualidad o explicación. Enunciado por Alexander von Humboldt. Deben conocerse las causas que originan al fenómeno. Relación o conexión, enunciado por James Purcell. Todos los fenómenos o eventos están interconectados entre sí. Muy bien, Emily, perfecto. Muy bien. Otro voluntario para que me lea los tres de abajo. Samantha, te escuchamos. Los tres de abajo, Samantha. Sí, profesor. Comparación o analogía. Enunciado por Carl Ritter y Pablo Vidal de Blache, los fenómenos deben ser comparados para conocer sus diferencias y similitudes. Descripción. Enunciado por Pablo Vidal de Blache. Permite dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico, actividad o dinámica. Enunciado por James Brundle, se debe estudiar la transformación del fenómeno. Muy bien, excelente. Ahí está su compañera con la lectura. Estoy cotejando por si acaso los voluntarios que leen para la evaluación oral respectiva. Vamos a explicar a ver cada uno de estos fenómenos o de estos principios geográficos en realidad. Nos habla del principio geográfico, voy a poner por acá un momento. ¿Ya? Entonces, nos hablan de los principios geográficos. Vamos a empezar con uno de ellos llamado localización. ¿Qué cosa es el principio geográfico llamado localización? En realidad este principio ha sido enunciado por el geógrafo Federico Ratzel. ¿Ya? Ahí está. Federico Ratzel. ¿Ya? Federico Ratzel es de nacionalidad alemana. Este geógrafo se encargó de estudiar y de explicar que este principio era importante. ¿Por qué, profe? Porque todo fenómeno geográfico debe ser ubicado, ¿no? No importa el lugar, no importa el continente, el país, la región, debe ser ubicado. ¿Y para qué se debe ubicar un fenómeno geográfico? Para poder explicarlo, ¿no? Nosotros debemos saber en qué parte del mundo se desarrolla el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño. ¿En qué parte del mundo se desarrolla el fenómeno del niño? Si nosotros decimos que el fenómeno del niño se desarrolla en las costas de Perú, en Australia y en Asia, podremos estar prevenidos para ese momento, para esa época. Entonces, todo fenómeno debe ser ubicado. A eso se referencia el principio de localización o extensión. ¿Y por qué se le va a ubicar? Para posteriormente explicarlo.
Y acá tenemos el principio de causalidad, ¿no? Causalidad viene de causa, razón, motivo o circunstancia. Por eso, por ejemplo, a ver, por ahí alguien está John Vilca, ahí está John Vilca con el audio. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos el principio de causalidad o explicación. ¿Para qué sirve, profesor, este principio de causalidad o explicación? Bueno, fue enunciado por otro alemán, Alexander von Humboldt. Humboldt decía, no solamente basta con ubicar el fenómeno, hay también que explicar el fenómeno. Hay que explicar las causas, las razones de por qué se originaron el fenómeno, ¿no? ¿Por qué se origina el fenómeno del niño? Se origina por el debilitamiento de los vientos alisios, por un lado, y por otro lado se origina, profesor, por una oscilación de la presión en el Océano Pacífico, ¿no? Hay una alteración de la presión del Pacífico y esto genera dos fases. Una en la cual el Pacífico se calienta y otra en la cual el Pacífico y el norte se enfrían, ¿no? Son dos fases. Frío y caliente, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se sabe eso? Obviamente porque hay una explicación, hay una causalidad de por qué sucede el fenómeno del niño, ¿no? Esto lo dice Humboldt. Y todo fenómeno, todo hecho geográfico debe ser explicado, debe tener un origen, una razón, ¿ya? Ahí está. Luego tenemos otro principio llamado relación o conexión, mira. Ahí está. Enunciado por el geógrafo Brunes. Brunes afirmaba que todos los fenómenos, todos sin excepción, están interconectados, ¿no? Eso era lo que decía Brunes. Todos. Si, por ejemplo, la Tierra pasa por una época de cambio climático, ¿no? El clima cambia, la Tierra se calienta, ese calentamiento de la Tierra va a originar que los glaciares se derritan. Entonces, claramente estamos viendo que todo hecho o fenómeno se encuentra interconectado, ¿no? El aumento de temperatura producto del calentamiento global origina que los glaciares se empiecen a derretir, ¿no? Ahí está la respuesta. Muy bien, ahí está. Vamos a ver acá el otro principio llamado comparación o analogía. Este principio ha sido enunciado por Carl Ritter y Vidal de la Bleche, ¿no? Este principio hace referencia a que los fenómenos o hechos deben ser comparados los unos con los otros, para obviamente saber cuál ha sido más intenso, más largo, de más efectos devastadores. Por ejemplo, es importante comparar el fenómeno del niño, ¿no? En el 2017 hubo un fenómeno del niño. En el año 1982 hubo otro fenómeno del niño. Y hay que comparar, por ejemplo, cuál de ellos fue el más destructor en la historia del Perú, cuál de ellos dejó mayores damnificados, cuál de ellos generó pérdidas de vivienda, materiales, y obviamente cuál de ellos dejó más víctimas, ¿no? Entonces es importante la comparación, dice Carl Ritter y Vidal de la Bleche. Profe, ¿qué más? Otro principio que es básico, chicos, es el llamado descripción, ¿no? En el cual Vidal de la Bleche va a mencionar, va a señalar que es importante que se conozcan las características de un hecho o fenómeno, ¿no? Es importante conocer las características de un hecho o fenómeno, ¿no? Profesor, por ejemplo, ¿qué características? Por ejemplo, el fenómeno de afloramiento que se da en el mar del Perú. ¿Qué es el fenómeno de afloramiento? Por acá lo explico, mira. Vamos a borrar esta parte. Ya está. Entonces, acá tenemos nosotros el mar, ¿no? Vamos a poner acá. Entonces nosotros acá tenemos el mar. Este es el mar. Y acá está la costa.
Y por acá vienen los vientos alisios que vienen del sureste, ¿no? Ahí están los vientos. Entonces, los vientos, ¿qué van a hacer? En la parte superior del mar, acá en la parte superior, el agua se vuelve cálida por acción del sol, ¿no? Recuerda que acá está el sol y caen los rayos solares. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el mar, que el agua va a empezar, profesor, a evaporarse, ¿no? Y obviamente la parte superior se va a calentar por el sol. Cuando los vientos alisios llegan, los vientos alisios arrastran la parte superior. La parte superior es empujada. Para llenar ese vacío, tiene que ascender unos vientos de la profundidad, llamados alisios, que hacen ascender aguas de las profundidades, y ese es el afloramiento. El afloramiento es el ascenso de aguas que se encuentran en las zonas más profundas del mar y tienen que ascender para llenar el vacío que ha dejado esa parte en el océano, producto de los alisios, ¿no? Ese es el afloramiento. Y cuando las aguas profundas ascienden, lo hacen cargadas de nutrientes. Por eso el afloramiento es un fenómeno muy importante para el Perú, porque permite la multiplicación de anchovetas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí está el fenómeno de descripción. Y finalmente tenemos el fenómeno actividad o dinámica, en el cual Brunes señala, sostiene, que todo hecho o fenómeno está en permanente transformación, se está cambiando, se está alterando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver nosotros que el Pleistoceno, que es la edad de hielo, y que en algún momento existió, y por la cual la Tierra se congeló, este Pleistoceno va a pasar, y de un clima frío pasaremos a un clima de calor, donde el hombre nuevamente vuelva a utilizar prendas, vestimentas, porque si en la época de Pleistoceno, que la Tierra estaba congelada, el hombre buscaba la manera de abrigarse en las cuevas, ahora que va a darse una época de Holoceno, donde la Tierra se va a calentar nuevamente, las prendas y vestimentas tienen que ser diferentes. Entonces, ¿qué te dice Brunes? Te dice que el fenómeno, el hecho, está en permanente transformación, por eso se llama dinámica. ¿Por qué se llama dinámica? Dinámica o actividad. El hecho o fenómeno se transforma, nada es igual. Tú puedes ir al nevado, no sé, Huascarán, o de repente el Alpamayo, pero regresas de acá 20 años y te vas a dar cuenta que ese nevado de repente se ha derretido, ¿no? Se ha derretido, ¿por qué? Porque todo está en constante cambio, en constante transformación. Hoy día mismo las noticias, a ver, tú que de repente has visto noticias, ha pasado una desgracia en el Perú. Pregunta, ¿qué desgracia geográfica ha pasado, chicos, que nos interesa para el curso? ¿Qué desgracia pasó? A ver por ahí en el chat o en el audio, ¿qué desgracia pasó hoy día? Hoy día pasó una desgracia en el Perú desde el punto de vista geográfico. ¿Alguien por ahí? En el chat me están escribiendo, ¿qué fue lo que sucedió hoy día? Hoy día hubo una desgracia. No tengo. ¿Alguien por ahí de repente? ¿Qué pasó hoy día, chicos? Sobre las fuertes lluvias que se suceden en las provincias. Ya. Algo sucedió. No, chicos, en geografía, terremoto en Ica no ha pasado, sino hoy día en el departamento de La Libertad, en la zona de Patás, hubo un deslizamiento, ¿no? Hubo un derrumbe, como consecuencia en parte por las lluvias que menciona su compañera. Y este deslizamiento, que lo pueden ver en noticias, esto ha pasado hoy día, ha generado la pérdida de viviendas, lamentablemente.
Más de 60 viviendas quedaron sepultadas con este deslizamiento en la zona de Patás, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que efectivamente el hecho geográfico está en constante transformación. Muy bien. Escuelas geográficas. Existieron dos personajes que contribuyeron a la geografía, ¿no? Uno es el famoso geógrafo alemán Ratzel. Ratzel nos habla del determinismo geográfico. ¿Qué dice el determinismo geográfico? Según Ratzel, la naturaleza determina la vida del hombre, ¿no? Según Ratzel, es importante entender que tu medio geográfico, el lugar donde tú vives, va a condicionar tu vida. Por ejemplo, los que viven en la selva. Si viven en la selva, no podrán, de repente, profesor, dedicarse a actividades económicas como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, profesor, el tema del comercio de chompas, de ropa de lana, porque la selva es un lugar muy caluroso. Entonces el medio geográfico está condicionando la forma de trabajar de algunas personas, ¿no? Los que viven en Tumbes y Piura, por ejemplo, tienen que soportar las lluvias, ¿no? Las lluvias, y en época de verano es más todavía. Entonces estamos viendo que la geografía de Tumbes y Piura va a condicionar que la población esté preparada para esos eventos, ¿no? Eso es lo que nos dice Ratzel. Cómo la geografía condiciona el desarrollo de tu vida, ¿no? Condiciona tus actividades. Pero para responderle a Ratzel, apareció otro geógrafo, ¿ya? Ese geógrafo hablaba del posibilismo geográfico, que era la posibilidad que tenía el hombre de modificar su medio ambiente. Él decía, el hombre puede modificar su medio geográfico. El hombre puede, ¿no? Un representante muy importante de esta escuela es Vidal de la Bleche. Vidal de la Bleche nos menciona justamente eso, en el posibilismo, que no es el espacio quien determina la vida del hombre, sino es que este hombre puede de alguna u otra manera transformar, modificar su espacio y adaptarse. Por ejemplo, lo que ha pasado en muchos lugares de Lima, ¿no? Muchos lugares eran chacras, áreas verdes, y hoy día hay viviendas. El hombre transformó el área verde en una zona para vivir, ¿no? Y bueno, finalmente la geografía, chicos, nosotros la podemos dividir como geografía general, que se encuentra conformada por la geografía física, que estudia la superficie y los cambios que se dan, y la geografía humana, que estudia a las sociedades y su relación con la naturaleza. Y la geografía regional, que estudia todos los espacios regionales a nivel local, a nivel provincial. Estudia cómo funcionan las regiones, costa, sierra, selva, y a su vez cómo se encuentran divididos en los departamentos. Y por último, chicos, tenemos Y algunas acá tenemos ciencias lo que auxiliares de es la justamente, geografía. acá tenemos las famosas ciencias auxiliares de la geografía. Acá tenemos astronomía, que estudia astros, geodesia, líneas imaginarias, cartografía, mapas, geología, la parte interna de la Tierra, geomorfología, el relieve, hidrografía, agua, meteorología, tiempo, ecología, ecosistemas, demografía, la población, los que nacen, los que fallecen, y geopolítica, el poder de los estados para dominar territorios, ¿no? Ahí está entonces las llamadas ciencias auxiliares de la geografía, y ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. No olvides copiar la clase en tu cuaderno. Muchas gracias.